Una ciudad fuera de otra ciudad. Solo tendrás que salir para trabajar. Esas eran las promesas que daba Ciudad Satélite, un intento de una gran zona residencial para darle un respiro al crecimiento poblacional desmedido de la Ciudad de México. ¿Cómo se creó Ciudad Satélite? ¿Logró su objetivo inicial? Descubrámoslo en este video. What's up, students? Yo soy Yoshi, estudiante y fanático de la historia. Bienvenidos una vez más. Hoy conoceremos la historia de una ciudad que cualquiera que viva en el Valle de México reconocerá por sus impresionantes torres triangulares. Y aunque seas de otra parte de México o incluso extranjero, lo más probable es que llegues a oír este complejo habitacional que buscaba replicar algún suburbio de Gringolandia. Bueno, no me adelanto más y comencemos. ¡Ay! Los años 40. Una época excelente para vivir. Todavía se sufría la crisis económica de 1929 y Hitler estaba con todo para conquistar el mundo. México de alguna u otra forma llegó a sobrellevar la situación y llegó lo que conocemos actualmente como el milagro mexicano. La población de la capital crecía, la economía también, y con esto los problemas, sorprendentemente, también. ¿De cuáles problemas hablo? Principalmente habitacionales. Y es que por esos años el gobierno del entonces Distrito Federal proclamó una ley que prohibía la construcción de más colonias habitacionales en el área de la Ciudad de México, ya que estaban así de apretados de casas y colonias y gente en general. Pero claro, la clase media necesitaba un lugar para vivir y como tenían el poder adquisitivo no querían un departamentito cualquiera o algo por el estilo. No, la clase media quería una casa propia, con patio propio y ¿por qué no? Con alberca propia, para unas carnitas asadas los domingos al mero estilo del sueño americano. Es así como los arquitectos e inversionistas se les prende el foco. Llega 1948 y en este año Miguel Alemán Valdés a la presidencia. Desde el inicio de su presidencia ya se estaba contemplando la creación de una nueva gran zona residencial, una ciudad afuera de la capital, y para concretarla, Miguel Alemán cedió el predio de las tierras de su rancho Los Pirules para construirla aquí, aunque claro, se quedó algunas hectáreas para poder construir su mansión cuando se retirara de la presidencia. Pero bueno, eso ya no se nos hace raro con el tipo de presidentes que tenemos. Y justamente estos terrenos estaban en el municipio de Naucalpan de Juárez, municipio del Estado de México que es vecino de la Ciudad de México, por lo que esta zona estaba relativamente cerca a la Ciudad de México. Listo, ya tiene terreno y entonces el proyecto lo toma Mario Pani, quien fue un reconocido arquitecto mexicano, reconocido principalmente por diseñar unidades habitacionales aquí en la Ciudad de México, además de crear la increíble ciudad universitaria al sur de la capital. Entonces Mario Pani, junto con los arquitectos José Luis Cuevas, Domingo García Ramos, Miguel de la Torre Carbó, Homero Martínez de Hoyos, Tai de Mondragón, Miguel Morales y el ingeniero Víctor Vilas se pusieron manos a la obra. Lo primero que se planeó y se quería hacer para esta ciudad eran supermanzanas, es decir, bloques habitacionales mucho más grandes de los que hay en la Ciudad de México, inspirados como se quería en los grandes suburbios de Estados Unidos e Inglaterra. Entre cada supermanzana fueron contempladas zonas verdes que servirían para la recreación de los habitantes, que además servirían como límites o fronteras entre las zonas habitacionales. Otro aspecto que se quería lograr con esta nueva ciudad era la circulación automovilística continua. Los arquitectos e ingenieros se basaron en los modelos urbanísticos del austriaco Hermann Heinrich Schwingenthal, algo así se dice, publicados en 1944. O sea, lo que buscaban es que hubiesen circuitos con avenidas que nunca cortaran la circulación, ya sea con un crucero o semáforo, haciendo que las formas de estas vialidades fuera casi circular, siendo curvas las esquinas de estos circuitos. Vaya, como conclusión, lo que se buscaba para los habitantes de esta zona es que se transportaran principalmente en carros, en automóvil propio. Los nombres de estos circuitos fueron dados con distintas profesiones, recordando que era un lugar inicialmente planeado para la clase media. Están, por ejemplo, el circuito de educadores, circuito juristas, arquitectos, médicos, cirujanos, hasta existe el circuito historiadores. Son en total 31 circuitos que a su vez funcionan como calles, de los cuales son dos macrocircuitos que rodean la ciudad, llamados Circunvalación Oriente y Circunvalación Poniente. Y gracias a esta ciudad se construyó la gran vialidad del Valle de México que hoy conocemos como Anillo Periférico. No sé por qué dice esto, no tiene forma de anillo. Que toca varios puntos tanto del Estado de México como de la propia
propia Ciudad de México, y esta vialidad se creó a partir de una extensión del Paseo de la Reforma, y vaya, es el principal medio para llegar a la zona. ¿Por qué Ciudad Satélite? En un principio se pensó que se nombraría así a esta zona en referencia a la competencia de la carrera espacial que tenía o que estaban comenzando a tener Estados Unidos y la URSS. Pero hace algunos años, ya varios de hecho, en una entrevista el mismísimo Mario Pani explicó su significado. Según Pani, concibió el nombre como parte de un proyecto urbanístico integral que contemplaba la creación de centros urbanos fuera de grandes urbes, con dependencia entre sí y conectados por grandes autopistas. Como dije anteriormente, el principal medio de transporte tenía que ser sí o sí un automóvil. Ya estaba prácticamente finalizado el proyecto a mediados de los 50s, pero a Mario Pani, antes de inaugurarlo oficialmente, decidió ponerle un sello para plasmar la modernidad que debía haber representado esta ciudad. Así que le encomendó al afamado arquitecto Luis Barragán la construcción de unas torres. Así es, las famosas 7 torres de satélite. Bueno, que realmente son 5. En un principio se tenía planeada la construcción de 7 columnas triangulares en total, triangulares y huecas en su interior, con distintas alturas cada una, pero por falta de presupuesto solamente crearon 5, y no tan altas como se tenía planeado en un inicio, de 200 metros. La más alta terminó siendo de 52 metros, pero que aún así le bastó para robar el título del edificio más alto de México. En ese entonces lo tenía la Torre Latinoamericana, que había sido inaugurada hace pocos años de hecho. Y como dije antes, estas torres, además de impresionarte cada vez que pasas sobre ellas, te indican que ya estás en Ciudad Satélite. Y ahora sí estaba lista Ciudad Satélite para comenzar la venta de sus propiedades. Se promocionaban comerciales de la zona como la ciudad del mañana o usted no tendrá que salir de la ciudad, solamente lo hará para ir a trabajar, y cosas así. Evidentemente esto llamó la atención de muchos compradores, y debido a, de hecho, la alta demanda que hubo, los precios fueron deliberadamente establecidos para separar la ciudad en 3 zonas principales: el área de clase media alta. Los circuitos que tenían los mayores precios era el circuito de novelistas y economistas presumidos. Otros promocionales decían: todo funcionando, no en proyecto. Todo funcionando, no en proyecto. Claro que sí, cómo no. Los primeros habitantes de esta zona cuentan que cuando llegaron a sus respectivas residencias, estas tenían muchísimas fallas en sus servicios básicos, como la electricidad, por ejemplo, y que además les tardaron en instalar los servicios de telefonía, por lo que era común salir a las calles a hablar por los teléfonos públicos cuando los primeros habitantes necesitaban comunicarse. A pesar de todo esto, se relata que efectivamente esta nueva ciudad satélite era muchísimo más tranquila que la ajetreada Ciudad de México, y al parecer se había logrado y cumplido el propósito inicial de esta zona residencial, ¿o no? El proyecto, la ciudad, en poco tiempo fracasó. Para explicar esto tenemos que recordar que había dicho que el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México había prohibido la creación de nuevas colonias, pero lo mismo no ocurría en el Estado de México, ya que el Estado de México es un estado, un territorio completamente independiente, por lo que muchos, al ver el éxito de la ciudad satélite, quisieron aprovecharse del billullo que estaba dejando y comenzaron a expandir por sus propios medios la zona. Y así se crearon colonias aledañas a la ciudad satélite con la promesa de que todavía eran parte de la ciudad satélite, por lo que las partes que se habían planeado para hacer áreas verdes en ciudad satélite se destruyeron para construir más residencias. Y así nacieron nuevos fraccionamientos como Echegaray, La Florida, Bulevares, Jardín de San Mateo, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que provocó el fracaso del plan maestro de la ciudad satélite. El propio Mario Pani declaró que, debido al afán de lucro de los fraccionadores y el objetivo de maximizar las ganancias, el proyecto fracasó y el nombre se quedó por ser atractivo comercial. Ahora se busca reparar los daños que las decisiones políticas ocasionaron en su momento, pero la verdad queda poco que hacer. Ciudad Satélite, que buscaba ser una zona residencial distinguible e incomparable como los grandes suburbios de Estados Unidos e Inglaterra, terminó volviéndose una zona más para vivir, que ahora enfrenta problemas de contaminación, tráfico, estado decrépito de muchos caminos y circuitos, y créanme,
Eso es verdad. Inseguridad, robos, etc. Volviéndose, como dije, una zona más en donde vivir, no en una ciudad del mañana. Hemos concluido este video. Considero que la historia de Ciudad Satélite es muy interesante y a pesar del desenlace que tuvo, yo creo que aún tiene muchos atractivos por los que ir, como la Plaza Satélite, que de hecho fue una de las primeras plazas inauguradas en todo México, un tema del que hablar en otro video. Por esta semana me despido, comenten qué les pareció esta información y nos vemos en una siguiente. Bye. Publicados en 1944 y empezaron a construir aquí arriba. Los nombres de estos circuitos fueron... O sea, si no construyen aquí arriba, construyen allá enfrente. No entiendo. Considero que la historia de Ciudad Satélite... Ups.